vamos a hacer un recorrido por uno de los lugares más conocidos, pero no por su buena fama en Paraguay, sino por su mala fama, que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, que es la Chacarita. Pero en esta ocasión va a ser visitado por nuestro amigo argentino de la Ruta de Juan. Ya sabemos que los videos de Juan siempre son muy divertidos, muy interesantes, muy entretenidos, y en esta ocasión el video como tal se llama La Chacarita, uno de los barrios más peligrosos de Asunción, Paraguay. Así que si ustedes lo quieren ver completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vaya dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo de qué va a tratar esto. Acá estamos, le voy a presentar a mi guía local acá que se ofreció a hacerme un paseo acá por la Chacarita. Ahí está, se llama Antonio. Antonio, gracias por darme esta mano para venir a recorrer el barrio. Para eso estamos. Contame, ¿qué vamos a estar recorriendo? Vamos a recorrer la parte baja del barrio. Vamos a ingresar en la cancha del TES a recorrer. Después vamos a vernos en la cancha del Oriental. Okay. Para hacer la recorrida. Perfecto, bueno, vamos. Dale. Bueno, ahí está, me voy a subir a la moto. Esto se divide en Chacarita alta y baja, ¿no? ¿Esta es la parte de la Chacarita baja? Sí. Bien. La Chacarita alta donde estuviste ayer a la noche. Ok. Bueno, mira, ahí La Chacarita baja es donde se inunda. A ver, Antes de la zona baja. ¿esta es la zona baja? Bueno, ven, esta es una de las problemáticas acá del barrio. Toda esta parte suele ser inundada y bueno, y los vecinos se tienen que trasladar a las partes más altas del barrio, ¿no? Bueno, miren, aquí hay mucha basura acumulada. La verdad que no los noto barrios peligrosos. Sí, obviamente de noche debe cambiar un poco lo que es el panorama del lugar. Yo obviamente entré con un local, es muy distinto. Pero noto barrios de gente humilde, pero no lo noto peligroso en este momento. ¿Ven? Así son las construcciones. Estas casas están habitadas, ¿no? Sí, todos. Sí, están habitadas estas casas. Otro de los pasillos acá de la Chacarita. Esta casita sí se la ve muy humilde, toda en madera. Esta es la parte más baja entonces, Sí, o sea, y esta es la parte más baja. esto es lo que más inunda entonces, ¿no? Sí. Acá empieza la inundación. Esta es una de las casas que... Por cierto, el video es de hace un poco más de 2 años, entonces probablemente algunas cosas sean diferentes. Y para qué vamos a mentir, probablemente muchas de las cosas estén exactamente igual. Pero para que sepan que no es tan reciente. Casas más humildes que se encuentran acá en la Chacarita. Casas de mezcla de madera con chapa. Bueno, son realidades acá que se ven en el barrio. Ahora se empezó a habitar esta parte. Antes era matorral, así como este. Ah, ok, esta parte se empezó a habitar en los últimos tiempos. Sí. No lo veo un barrio, digamos, peligroso yo. No. Sé que obviamente es mejor entrar con un local, con un guía local. Por Claro, el tema pero de... la gente de arriba nomás lo que le margina demasiado al barrio. Acá en Paraguay reciben ayuda de los gobiernos. Por ejemplo, en Argentina, a las familias más necesitadas, más humildes, se les da una asistencia. Acá también reciben... Acá la ayuda que reciben son la gente de la tercera edad. Ok. Son los abuelos, los jubilados. Sí. Después no hay Ayuda del planes gobierno. sociales como en la Argentina. No. Y nosotros somos uno de los pioneros del barrio. Como yo nací y me crié, somos 9 hermanos. Sí. Yo tengo 52 años. Esta es la parte de la Chacarita baja, ¿no? Chacarita baja, Chacarita inundable prácticamente. Ah, eso. ¿Cómo resuelven el tema de las inundaciones? ¿Se trasladan? ¿Cómo es? Sí. Y cada vez que se sube el agua, nos trasladamos a lugares más altos. Okay. Antes era ahora más frecuente. Sí. Más frecuente. Yo por lo menos una vez en un año me mudé 4 veces. Y descomponemos todas las cosas lo poco que tenemos y tenemos que emigrar, no hay de otro. ¿Tema de la seguridad o de la inseguridad? Ahora, imagínense tener que mudarse 4 veces al año porque se inunda. Nada más para no perder tus cosas. ¡Qué locura! Qué locura que esto se siga ignorando. ¿Cómo viene el barrio? Falta mucho la inseguridad pero acá nosotros en nuestro barrio por lo menos nos conocemos todos y somos una familia muy respetuosa. Okay. Y muy conocida también el barrio y poco falla con nosotros. Bien. Yo no me metería con usted. Bueno, gracias. La gente es muy amable. Sí, acá sí. La gente es muy amable, es increíble. ¿Cómo Es te digo? increíble. En mi zona, por ejemplo, esta es mi zona. Acá sos el local. Sí, todos nos conocemos. Bueno, vamos a mostrar un poquito acá las casas. Permiso, Hola.
permiten Esta es la entrar. parte de la zona del 3 de febrero. Esto es 3 de febrero. Y acá estamos en una de las casas. Teníamos unos jugadores de pique y vóley, pero les dio vergüenza y se fueron. Pero bueno, No, esto es la hora de jugar. Ahí se reúnen y juegan en el... ahí está. Permiso, Sí, aquí descubrimos lo del deporte que se juega ahí en la Chacarita. Muy interesante también. Ahí estamos en una de las casas. Acá de la Chacarita. Bueno, también estas son otras realidades que hay que mostrar también. Tenemos mucha basura acumulada. Ahí tenemos un chancho. Sí, el tema de la basura siempre ha sido un tema ahí, que es parte de el por qué se inunda. No estoy diciendo que sea la única razón, porque para qué vamos a mentir. No solo es la basura, pero también es parte del problema. Y yo siento que tampoco es tan complicado, bueno, con los recursos que tiene el Estado y el gobierno, arreglar este tema de la basura. Creo que no es tan complicado, pero bueno, no voy a ser yo quien diga qué hacer, ¿verdad? Chinas. Atrás veo un gatito ahí. Un marranito. Para comer. Acá está tu casa. Ahí está la casa de Antonio. ¿Puedo pasar? Sí, pasa nomás. Permiso, Antonio, vamos a entrar a tu casa. Hola, ¿qué tal? Permiso. Acá se saluda con 2 besos en Paraguay, en Argentina con 1, así que téngalo en cuenta. ¿Esta es tu casa, Antonio? Mira, acá tenemos el ventilador clave, ¿no? Para el verano este. Sí. Clave el ventilador acá. Estamos en invierno y están haciendo unos 27 grados, 26 grados. Yo no imagino el calor que ha de haber en Paraguay. Está en el tema de frío y hay 27 grados. Les voy a decir yo a cuánto estamos ahorita. Y yo me estoy asando. Tengo aquí mi ventilador también. Yo compré uno hace poquito que de hecho no sé si se escucha en el micrófono. Espero que no. Lo puse un poco lejos. Pero les voy a decir a cuánto estamos. Bueno, hoy sí está pesadito. Hay 28 grados. Con razón me estoy asando. No, pues con razón. Olvídenlo. Pensé que estábamos más frío. No, pues con razón. Casi me desmayo del calor. Tengo el ventilador aquí de frente y aún así siento el calor. Hace mucho calor. Hoy el día está lindo dentro de todo. Bien, gracias, Antonio. Dale. Chao, hasta luego. ¿Cómo es su nombre? Pedro, Pedro, cuénteme un poquito. ¿Vivió toda su vida acá usted? nací, creí acá. ¿Y esta es su casa? No. No, un poco más allá. ¿Más allá? ¿Qué tal el barrio últimamente? Y estamos 80-20. 80, Excelente, 20 más. ok, como en casi todos lados, ¿no? Como ¿Qué se todos necesita lados. mejorar acá en el barrio? Y más servicio social. Más servicio social, más inclusión para los chicos. Exactamente, Sí. más ayuda a los deportes. Sí, pues para que los chicos dejen la calle las drogas. Practiquen más deportes. ¿Se nota mayor consumo últimamente de drogas? ¿Es la cuestión? Sí, sí, al igual que en la Argentina. Se está subiendo. Sí, sí, sí. Se está subiendo. ¿Qué consumen acá los chicos? Ah, Crack, lo que nosotros llamamos Paco. Paco. Ok. Exacto. Y no hay manera de cortarlos. Y se está procurando, pero imposible. Sí, 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 sí. No imposible, pero posible. Es muy adictivo, muy barato. Muy adictivo, muy barato y muy adictivo. Sí, sí, sí. Tengo 2. Ya la internet como 10 veces le llevé a internet. ¿Un hijo suyo? Y sale, se porta bien un mes. ¿Vive acá, vive con usted, Sí. su familia? Y después cae ahora. ¿Y 2 están en eso ahora, hoy en día? ¿2 están en el consumo hoy en día? ¿2 de sus hijos? 2. Y ahora no sé en dónde están. ¿No hay manera de sacarlo? Muchas veces la internet. Sí. El gobierno nos pone un hospital de centro de internación para que no salga de ahí. ¿Él empezó con el crack o empezó con otras drogas de inicio? Marihuana. Empezó con la marihuana. Bueno, le deseo que... Qué dura historia. Qué dura historia. Y yo sé que la está contando muy tranquilo y todo, pero yo me imagino que él ha sufrido con eso tanto que hasta cierto punto tiene hasta callo ya en su historia de decir, bueno, ya no me puedo preocupar más porque ya no puedo hacer nada por ellos. O sea, yo no me imagino cómo ha pasado su vida que llegó al punto de decir, bueno, ya no puedo hacer nada más. Duro, va, duro. se solucione ese problema. Pero estamos rogando. No yo solo. Sí, 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 el barrio entero, el barrio entero. Mamá, papá, abuela, abuelo, estamos rogando Sí, 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 sí. para que salga ya de esa porquería. ¿Y no intentan sacar a los que venden acá en el barrio? Es muy... Intentamos, pero Sí, sí, sí. la corrupción La corrupción, sí, sí, sí. cansa. Sí, sí, sí. Te viene, le sacan plata, le sacan aquello, se queda. Sí, compra todo tipo de autoridades, jueces, Ya policía, políticos, todo. No, Bueno, perdón por robarle el tiempo. no, por favor.
Ojalá que nos sirva esto para la sociedad. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Esta es la zona del Oriental. Acá es conocido por la cancha, pero bueno, es la zona del Oriental. Y este es uno de los pasillos. También la diferencia que encuentro son un poco más anchos, bastante más anchos que los de Buenos Aires, que los de Argentina. Allá hay pasillos que solamente pasan 2 personas caminando o una moto. Acá lo veo bastante más ancho. Pero bueno, en sí son barrios bastante similares. Bueno, acá pueden ver, el barrio van a encontrar murales. Muchos murales. Para donde miren van a encontrar murales. Hola amigo, ¿qué tal? Bueno, ¿dónde estamos, Antonio? Vos que sos acá, el que conoce. Y ahora estamos en la zona del 3. Zona del Ahora 3. vamos a arribar la escalinata de Caballero para salir en Punta de Carapa. Bien. Hay varios murales. Muy fotografiable este barrio. Sí. Sí. Sí, siempre he dicho que es muy bonito. El tema de los murales ahí, Bien, este es tremendo. el Pocito, acá del barrio. Bueno, esta es una escalinata muy famosa acá, me parece, ¿no? Sí, por ahora. Esto desemboca en Punta Carapá, ¿no? Si no me equivoco. Ya, como pueden ver, como en todos los barrios, mucho fútbol, muchos chicos ahí jugando. Hola, señor, acá vecino del barrio. ¿Cómo es su nombre, señor? Vicente, Vicente. ¿Qué tal el barrio, Vicente? espectacular. Espectacular, ¿no? Pero muchos nos tildan que es un barrio quilombro, como en todas partes, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted? ¿Está estigmatizado por demás? Y no, yo pienso que queremos nuestro barrio, amamos nuestro barrio. Lastimosamente hoy día son ya mucha gente, no son los 35% nomás son ya gente del barrio, los demás vienen de afuera. Chacariteños. Chacariteño, ¿nació acá usted? Sí, nacimos acá, malcriados. Sí. ¿Hubo mejoras en el barrio en estos Sí, años? hubo mucha mejora, Sí. mucha mejora. Usted vio el barrio que usted está recorriendo, que Sí. hay mucha mejora. Con el tema, digamos, de la inseguridad, hay zonas que son más... Y la inseguridad hay en todas partes, aquí, en otro barrio, eso es el pandilla que estamos viviendo hoy día. Ok, sí. Bueno, gracias, hasta luego. No, por favor, cuando Hasta guste, luego. hermano querido. Hasta luego, muchas Suerte. gracias. Esto es una imagen muy fotografiable acá del barrio. Qué bonito es el lugar, de verdad. Lástima tan descuidado que lo tienen, va, ustedes, pero así sinceramente podría ser, no sé, si ustedes lo ven limpio, ordenado, podría ser cualquier lugar de Europa, de aquellos donde hay esas gradas muy bonitas. Lástima, hombre, lo descuidado que lo tienen. Hola chicos. Dale, le vamos a mandar un saludo a Mauricio, youtuber conocido ahí de Pasaje en Mano. Es un canal que yo miraba cuando... Vimos el video de Mauricio cuando llegó ahí a la Chacarita. Muy buen video también. Ese creo que lo vimos en el otro canal, en el de Multisánchez nada más. Los videos de Mau son muy buenos, la verdad. Vi hace poco también reaccionamos en mi otro canal. Ese no tuvo tantas visitas, pero era el país más pobre de Europa. ¡Qué videazo! Hace unos años, cuando no ni siquiera estaba en esto de YouTube, lo miraba siempre. Bueno, hace unas semanas ahí me escribió para hacer un video juntos en Buenos Aires, que capaz coincidimos. Bueno, él me pasó acá el contacto de Antonio. Así que le voy a mandar un saludo sí es ahí, cierto. Mauricio. Sí es cierto que Mauricio andaba en una moto, también era él. Es que ha pasado rato de eso usted. Luego, Mauricio. Si nos está viendo, gracias ahí, crack. Es un placer para mí que me escriban youtubers que yo veía hace unos años, antes de arrancar con esto, que me escriban. La verdad que es un placer, digamos. Sí, un genio. Me pone muy contento. Sí, la verdad es que hace ilusión, al menos a mí cuando me llegan a comentar en mis videos las personas, digamos que de los creadores de los videos originales me escriben algún comentario, yo siento como que mi corazón así se pone muy feliz, incluso hasta fijo el comentario en el video porque genuinamente para mí es mucha ilusión que las personas que hicieron el video vean las reacciones y digan, pues me gustó y comenten. Es parte también de cómo yo he conocido a muchos creadores de contenido de mi mismo país. Cuando yo reaccionaba a cosas de mi país, me dio ahí un catálogo de personas las cuales he conocido y que la verdad es que es un grupito que me dio el visto bueno también. Me dijeron, seguí adelante con tus reacciones y miren, a día de hoy seguimos por aquí. ¿Esta escalera la bajamos ya? Sí. No. Sí. Esta es la que sí. Este es el que subimos hace rato. Exacto. Por último, hacia mi zona, Sí. el que está pegado a la costanera. Vamos para allá. Esta escalera es la que más le va a llamar la atención Sí, a los que vengan por acá. la verdad que es muy pintoresco. Bueno, acá con el amigo Antonio le quiero agradecer por la buena onda, por el tiempo que se tomó para hacer el video.
Gracias, en serio. No, un placer. Saludos y cuando guste. Qué buen video de Juan. La verdad, es un video de hace 2 años. Probablemente algunas cosas hayan cambiado, como les dije. Es más, si ustedes han visto algún video de la chacarita actual, así bastante reciente, y me lo quieren enviar para que reaccione, me lo pueden enviar al Telegram que está ahí en la descripción para verlo. Y pues más adelante lo reaccionamos. Cada persona es una historia y en la chacarita hay muchas historias muy interesantes. Espero ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. A mí me encantó, la verdad. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.